Íberos, guerreros de la España antigua. Así que deja del Instagram, dejar el Tinder, dejar el TikTok y estas historias. Y escuchad bien, porque vamos a hablar de los íberos, un tema muy interesante, un tema que bueno va a encabezar la nueva serie del canal, esta serie en la que hablaremos de la Edad Antigua. Y nada, pues los íberos fueron un pueblo que han dado nombre a la actual península ibérica, ¿no? España y Portugal, un pueblo muy interesante, de los más interesantes de la Hispania prerromana, ¿no? Los íberos. ¿Quiénes eran los íberos? ¿De dónde vienen? Bueno, pues los íberos hay varias teorías al respecto. Me he encontrado teorías bastante extravagantes, ¿no? Como que podían venir de Libia o así, pero la postura mayoritaria, por lo que he podido indagar, la postura mayoritaria es que no vienen de ningún sitio, que siempre estuvieron aquí. Forman parte de los primeros pobladores de la península que por influencias y por intercambios culturales con pueblos del Mediterráneo, con pueblos tipo fenicios, griegos, entonces fue una fusión de cultura indígena, cultura autóctona, con elementos de culturas mediterráneas que le complementaban y bueno, y los hacían avanzar bastante, ¿no? Entonces, en cuanto a la extensión, en cuanto a los lugares donde vivían estos íberos, en cuanto a estos lugares de influencia de la cultura íbera, pues os dejo el mapa. Ahí, pues, el límite máximo lo podemos marcar desde el Algarve portugués hasta el sur de la Francia mediterránea, ¿no? El Languedoc. Entonces, bueno, todo ese sur y levante español eran culturas íberas, ¿vale? E incluso el centro de la península, que eran pueblos con mucha influencia celta y mucha genética celta, pero bueno, también había algo de cultura íbera y se producía ese espacio intermedio en el interior de la península que, bueno, que se ha llamado la Celtiberia, ¿no? Los celtíberos, de los que, bueno, hablaremos en otro momento. Pero ahora vamos a hablar de los íberos estrictamente hablando. Entonces, bueno, ya una vez que hemos llegado a la conclusión de que los íberos eran sobre todo habitantes del Levante y el sur peninsular, y que bueno, y que era una cultura mezcla de la cultura autóctona con influencias de otros pueblos mediterráneos, podemos decir que bueno, en cuanto a su forma de vida, en cuanto a su ocupación económica, pues estos pueblos practicaban sobre todo la ganadería, la agricultura y la recolección, ¿no? Tenían un desarrollo a nivel de ciudades interesante, tenían construcciones de piedra y de adobe, tenían ciudades amuralladas, hombre, con murallas rudimentarias, pero bueno, ciudades amuralladas. Se sabe que hacían muchos sacrificios rituales de animales y hacían muchos ritos religiosos y los enterramientos eran enterramientos que iban acompañados de ceremonias religiosas. Ha habido esculturas de mujeres ataviadas de forma muy ceremonial, que no queda claro si son princesas, gobernantes o sacerdotisas, no queda bien claro. Se sabe que bueno, que estos íberos no eran un pueblo unificado, sino que eran una serie de tribus con lenguas muy parecidas y con una cultura común, ¿no? Estas tribus estaban dirigidas por un rey y asesorado por una asamblea en la que habría guerreros, ancianos y demás. Y bueno, tenían escritura y el idioma íbero no se ha podido descifrar del todo. A día de hoy sigue sin haberse podido descifrar del todo. Sí que se conserva bien la letra, se conservan textos que en teoría se podrían leer, pero no se ha llegado a descifrar del todo el alfabeto. Para que os hagáis una idea de cómo podría sonar, pues hombre, no os puedo decir una frase, pero os puedo decir varios nombres, ¿vale? Nombres de chico, podría deciros Culcas, Oriso. Oriso fue de hecho el caudillo, el rey que venció a Amílcar Barca, al padre de Aníbal, que terminaría muriendo en esa emboscada. Indíbil, Mandonio, son por ejemplo nombres de chico. Nombres de chica, pues Aunia, Neitin y Milce. Y Milce de hecho fue la esposa de Aníbal, ¿vale? La esposa del famoso general cartaginés. También fabricaron instrumentos de cerámica. Los íberos se han encontrado en yacimientos y tal que trabajaban bastante la cerámica. Hay que tener en cuenta que los íberos mantenían regularmente mucho contacto con pueblos del Mediterráneo. Y eso les daba acceso a muchos avances y a muchas novedades, ¿no? Por así decirlo. Hay que tener en cuenta también que la península ibérica era muy codiciada por los recursos metalúrgicos y mineros que tenía en ese momento. Recursos que, bueno, hace tiempo que ya han sido vaciados de nuestra península, pero bueno, en su día estaban allí, ¿no? Entonces, eso en cuanto a orígenes y sociedad. Los íberos eran una cultura guerrera, porque eran tribus relativamente pequeñas que pasaban bastante tiempo peleándose entre ellas.
se peleaban unas con otras pues, por pequeñas disputas territoriales o por recursos. También podían luchar contra los celtíberos o podían tener roces contra con las colonias fenicias o griegas, ¿no? También, obviamente, cuando luego llegaron las invasiones de Cartago y Roma, pues obviamente estas ocupaciones cartagineses y romanas no siempre fueron pacíficas y encontraron la oposición de los íberos. Los íberos también eran contratados como mercenarios, participaron en las guerras de Sicilia entre cartagineses y griegos. Los ejércitos cartagineses incluían un porcentaje de íberos nada desdeñable. También Aníbal en sus campañas utilizaba muchísimos íberos. Muchos iban reclutados a la fuerza, unos desertaron, pero otros formaron parte de su núcleo de veteranos. Incluso, por ejemplo, en la batalla de Cannas, uno de los flancos de Aníbal estaba formado por caballería gala, caballería celta, pero también por jinetes íberos, que desbordó a la caballería romana que tenían enfrente. Y bueno, pues eran como ya he dicho, una sociedad muy guerrera y se les valoraba mucho como guerreros y como mercenarios. Había bastantes tribus. Destacar, por ejemplo, los turdetanos, que eran los más abundantes, aunque también a los que menos valor se les daba como guerreros, o los oretanos, que eran, por ejemplo, la tribu que acabó con Amílcar Barca, ¿no? Con el padre de Aníbal, y la tribu a la que pertenece también la que fue mujer de Aníbal, Imilce. Entonces, bueno, había, como ya he dicho, una serie de clanes, ¿no? Vale, a ver. En cuanto a las armas, armaduras y forma de combatir, bueno, los íberos utilizaban armas relativamente ligeras, ¿no? Más orientadas al combate irregular que al combate a gran escala en grandes formaciones. Destaca sobre todo la falcata, esa espada con una hoja curva, ¿no? Tan característica. También se usaban algunas espadas largas tipo latén, que eran espadas más bien de estilo celta, pero bueno, ocasionalmente los íberos podían utilizarlas. Y se usaba también la espada recta corta, ¿no? El gladius hispaliensis, que las legiones romanas terminarían copiando. También se usaban lanzas de cuerpo a cuerpo y una serie de lanzas más pequeñas pensadas más bien para ser arrojadas, ¿no? Había bastantes tipos, por ejemplo la falarica, que era como una especie de dardo muy fino. También se usaban ondas, había muchos honderos, destacando por ejemplo los honderos baleares. El modo de guerra de los íberos muchas veces era guerra de guerrillas, emboscadas y demás. Los íberos destacaban por su tenacidad y por su paciencia. ¿Vale? No eran guerreros impulsivos como los galos, por ejemplo. Eran guerreros capaces de estar acechando con calma durante días, capaces de retirarse y no plantar cara hasta que vieran una ocasión muy favorable. Aparte de la guerra irregular y de la guerra de guerrillas, las veces que tenían que ir a un combate en masa, los romanos han dejado testimonios de una táctica íbera que era el concursare. El concursare era una táctica que podían emplear los íberos durante horas o durante días, que era lanzarse todos en tromba contra el enemigo a la carrera. Y cuando el enemigo ya se pone en alerta, preparado para recibir el ataque, entonces pararse en seco y volverse a retirar. Hacer como un amago, ¿no? Un amago de que vas a cargar y hacer ese amago durante horas. Amago con que voy a atacar en tromba, me retiro. Amago, me retiro. Y hacer eso durante horas, durante días, acostumbrar al enemigo a esos amagos hasta que de repente cuando se esté relajando pues ya atacar de verdad, ¿no? Cuando dé por hecho que ya son todos amagos, de repente atacar de verdad. Esta táctica está muy atestiguada por los romanos, ya concursare. Pero bueno, sobre todo hay que decir que los íberos utilizaban tácticas guerrilleras. Entonces, bueno, en cuanto a los tipos de guerreros, había jinetes, que obviamente serían de posición social mínimamente elevada, ¿no? Los caballos íberos estaban muy bien considerados, eran caballos de una raza que estaban muy bien considerada en esa época y estaban bien adiestrados hasta el punto de que los guerreros podían darle la orden al caballo de que se quedase de rodillas y se quedase durante un tipo de rodillas hasta que se le diese la orden de volverse a levantar. O sea, estaban muy bien, los tenían muy bien entrenados a los caballos. Para transportar tropas podían ir dos jinetes en el mismo caballo, pero para combatir se bajaban los dos o se bajaba solamente uno, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la caballería. Luego, en cuanto a la infantería, eran los llamados scutari, que eran lo más parecido a una falange, lo más parecido a una infantería pesada, partiendo de la base de que los íberos no eran infantería pesada, no eran especialistas en el combate de grandes formaciones, sino más bien el combate irregular, pero la infantería más parecida a la infantería pesada eran los íberos scutari, que estaban más enfocados al cuerpo a cuerpo y a luchar en formación.
Luego los íberos cetrati, que eran los hostigadores, los que iban con jabalinas, con algún arma corta de cuerpo a cuerpo y con varias jabalinas. Y honderos, se llevaban mucho los honderos, destacaban los famosos honderos baleares, que fueron mercenarios de Aníbal y luego pasarían a ser mercenarios de Roma. Posteriormente, incluso Julio César llegó a utilizarlos en sus campañas de las Galias. Los honderos baleares eran muy buenos, se les entrenaba desde niños. Hay una crónica de esa época, que no queda claro si es apócrifo o si es verdad, que dice que a un niño balear, hasta que no dieran el blanco con la piedra de la honda, el padre no le dejaba comer, ¿no? Entonces, bueno, las hondas obviamente no tenían el poder de penetrar armaduras, no tenían el poder de atravesar las protecciones de la infantería pesada, pero sí podían acabar con los hostigadores enemigos, ¿no? Con las pantallas de hostigadores enemigos, e incluso a una legión romana o a una falange cartaginesa, pues bueno, podían por lo menos molestarles y retrasar bastante su avance. Lo que pasa es que obviamente luego los honderos estaban desprotegidos, no tenían apenas armas de cuerpo a cuerpo y no tenían protecciones, y obviamente en una lucha cuerpo a cuerpo ya no tenían nada que hacer. Pero bueno, eran especialistas en el hostigamiento. Vale. Entonces, eso en cuanto a los íberos. Los íberos, ¿qué acabaron pagando al final? Acabaron pagando las luchas entre Cartago y Roma, ¿no? Fueron prácticamente conquistados por Cartago. Cartago, la zona íbera, no la tenía conquistada como tal directamente, pero tenía a la mayor parte de las tribus en calidad de aliados o en calidad de vasallos, ¿no? Había capturado rehenes de la nobleza de cada tribu y bueno, y los tenía más o menos avasallados. Y aparte contrataba muchos mercenarios íberos. Luego llegó Roma, llegó Escipión el Africano y empezó a conseguir que varias tribus cambiaran su lealtad de Cartago a Roma. Entonces las tribus que no se unieron a Roma lo pagaron caro. Las tribus que sí se unieron a Roma, pues bueno, en un inicio se alegraron, nos hemos librado de Cartago, pero luego se dieron cuenta a su pesar de que no se habían librado de Roma y que volvían a estar avasallados por Roma. Hubo varias rebeliones de tribus, fueron sofocadas con bastante dureza por los romanos. Los romanos también supieron hacer muy bien la táctica del divide y vencerás, prometer una cosa a una tribu y luego no cumplirla, aliarse con una tribu para aniquilar a otra. En fin, bueno, esa táctica del divide y vencerás, de las falsas promesas, de abusar de la ingenuidad de los íberos, porque los íberos tenían esa mentalidad del honor a la palabra, tal, eran guerreros muy fieros, pero también un poco ingenuos, ¿no? Eran propensos a ser engaños de las mentiras. Entonces, bueno, también fueron un poco víctimas de esa táctica de dividir y vencerás, y al final Roma, sí, liberó a los íberos de Cartago, pero no los libró de Roma, ¿no? Fue como librarse del fuego para caer en las brasas, quítate tú para ponerme yo. Entonces, bueno, al final pues fueron romanizados y ese fue el fin de los íberos. Pero no os entristezcáis porque, bueno, si los íberos no hubieran sido conquistados por Roma, si Roma no hubiera triunfado, pues no existiríamos ninguno de los que estamos aquí viendo este vídeo. No existiría el español, ni España, ni Latinoamérica, ni nada. Habría otras naciones, otras culturas, otros idiomas, pero nunca lo nuestro. Entonces, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado. Decidme si queréis más vídeos de esta época, ¿vale? Que también es una época bastante interesante. Y nada, pues darle like, suscribiros para más contenido y darle a la campanita, porque suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.